Muy bien, buenas tardes. ¿Qué tal? Nos da gusto que nos acompañen esta tarde en esta plática que vamos a tener entre mamás sobre este tema que, bueno, a mí me ha parecido importante abordar. Precisamente en la sesión anterior en la que hablamos sobre la certificación de los estudios de educación en casa en México, platicaba con Johanna, que está aquí con nosotros, y ella empezamos a y precisamente abordamos un poco este tema, y le dije, fíjate que es algo que a mí ya me ha dado vueltas en la cabeza, y yo creo que quizás sería bueno platicarlo junto con otras mamás, ¿no? Y así como nosotras hemos pasado por esas luchas y de alguna forma, pues a través de los años Dios nos ha enseñado algo. Entonces quizá sobre todo las mamás más jóvenes, quizá esperamos que podamos echarles un poco de luz, ¿no? En ese sentido. Entonces, bueno, pues sí, de verdad que es un tema que, pues que a veces es causa de conflicto, la maternidad de tiempo completo, sobre todo cuando educamos en casa, porque bueno, cuando educas en casa, tienes a tus hijos, ahí sí, todo el tiempo, ¿no? Y de hecho es una de las razones por las que muchas mamás no se animan, ¿no? Porque dicen, no, es que yo no voy a poder, ¿no? O sea, no voy a poder con mis hijos todo el día porque es muy difícil, ¿no? Sí es difícil, pero no es nada imposible, por supuesto, y bueno, para eso hemos sido diseñadas realmente. Lo que pasa es que estamos en un ambiente, en una sociedad en la que muchas de nosotras hemos sido criadas o hemos sido educadas para muchas cosas, para hacer muchas cosas, para lograr muchas cosas, pero no necesariamente para ser mamás, ¿no? De hecho, en lo personal, eso fue algo que yo tuve. O sea, yo crecí con la idea bien fija, bien clara, vaya, no, ni siquiera fija, bien clara, de que yo tenía que estudiar por lo menos una licenciatura, por lo menos, ¿no? Y de ahí para arriba. Yo no sabía si me iba a casar, no sabía si iba a tener hijos. Eso era así como que, pues, si pasa, pues está bien, ¿no? Y si no pasa, pues bueno, no pasó. Pero una cosa yo estoy segura, y es que tengo que terminar mi escuela, ¿no? Entonces, bueno, con esta idea llego ya a ser mamá, y aunque sí tenía yo el anhelo de ser mamá, no dejó de haber una lucha, ¿no? Entonces, bueno, creo que muchas mujeres en la actualidad pasamos por esa situación de una o de otra manera. A veces ni siquiera es necesariamente una carrera profesional, simplemente es un anhelo de obtener logros personales, ¿no? Ya sea una carrera en ventas o en alguna otra cosa, ¿no? Algo que desde afuera te llene de satisfacción, ¿no? Entonces, bueno, esa es la lucha, y esto es de lo que queremos hablar hoy. Y bueno, les voy a presentar a mis queridas amigas, hermanas en Cristo, que me dan el gusto de estar conmigo hoy. Primero, Johanna Baez. Johanna es mamá de 3 hijos, tiene educando en casa alrededor de 11 años, está casada con Francisco Baez, es licenciada en Mercadotecnia por el TEC de Monterrey, Campus Estado de México. Después tenemos a Gloria Samuel, que bueno, Gloria es muy famosa por su página de Homeschoolers, seguramente la han visto por ahí. Gloria está casada con Rando López, es mamá de 2 hijas, ha educado en el hogar por 10 años y es licenciada en lengua inglesa por la Universidad Autónoma del Carmen. Gracias, Gloria. También tenemos a Verónica Ramírez. Vero está casada con el pastor Jorge Aparicio, es mamá de 7 hijos y también es abuelita de una bebecita muy hermosa que tiene poquito que nació, y ella ha educado en casa por... ¿Se pasmó o somos? No, realizó su especialidad y finalmente un doctorado con mención honorífica. Y bueno, su servidora, mi nombre es Karime Gallegos, mi esposo es Abdiel Torres,
Nosotros tenemos 5 hijos a quienes educamos en casa desde hace 11 años. Yo estudié la licenciatura en arquitectura en la Universidad Autónoma de Nuevo León, ya hace unos añitos, que está en Monterrey. Entonces, bueno, vamos a comenzar, por favor. Yo quisiera que habláramos primero un poco de qué forma para nosotros ha sido una lucha, porque no todas la vivimos igual, ¿verdad? Entonces me parece enriquecedor que pueda ser varias mamás las que compartan. ¿De qué forma para ti ha sido una lucha o ha habido una lucha entre la maternidad de tiempo y tu desarrollo, ya sea profesional o personal? Me gustaría que cada una nos... La esperamos. Ahí está. No te escuchamos lo último. ¿Cuál fue la dirección? Ajá, de cuál es la, si nos puedes platicar del momento en que ha sido un conflicto, la maternidad y tu desarrollo profesional o personal. ¿Me toca a mí primero? Tú primero. Yo, chicas y mamás que nos escuchan y todo nuestro público, buenas tardes. Y quiero comentarles, yo conocí de Cristo justamente en la universidad, a los 21 años, estaba a la mitad de la carrera. Y en el tiempo que yo terminaba o estaba en las materias más importantes de mi carrera, en ese mismo tiempo conozco de Cristo y empiezo a tomar como los rudimentos básicos de la palabra. Entonces, para mí empieza desde ahí, empiezo yo a tener un choque de ideas, un choque que yo lo puedo describir como un contracultura, porque obviamente la palabra nos insta a pues a ser mamás, a permanecer en casa, a hacer esa ayuda idónea. Y por el otro lado, la carrera y obviamente la universidad a la que yo asistía era completamente lo contrario. Entonces, desde ahí empieza para mí mi choque. Y yo obviamente cuando me gradúo y al poco tiempo me caso, ya es un conflicto desde el principio decidir si me mantenía trabajando, si permanecía trabajando o si desde un principio decidía pues quedarme en casa y empezar esa carrera matrimonial y obviamente con miras a tener a los hijos pronto. Y entonces desde ahí para mí empezó el conflicto. Obviamente que sí decidí no laborar, sí decidí irme a casa, pero la verdad es que muchas veces, y yo no sé si les pase a las demás, ahorita lo vamos a confirmar, yo me fui a casa, pero a medias tintas, ¿no? O sea, mi cuerpo se fue a casa, pero mi corazón y mi mente se quedaron como con esos anhelos afuera, ¿no? Como con esos grandes huecos que yo decía, bueno, si estoy tomando la decisión, ¿por qué no puedo estar en un solo lugar, ¿no? Que mis pensamientos y mi corazón estén en un solo lugar. Y la verdad es que sí tomé varios años, tuve mucha lucha en integrar esta decisión que de alguna manera fue pronta, con obviamente el ya estar en casa y verdaderamente que mi decisión estuviera, ¿cómo decirlo? Que mis emociones también estuvieran conmigo, ¿no? Que mi corazón, mi mente estuvieran conmigo en esa decisión. A mí sí me tomó algunos añitos. Muy bien. Gloria, ¿tú nos podrías contar cuál fue en tu caso este conflicto? Sí, buenas a todos, también a las mamás que nos escuchan. Pues como comentabas al principio, también llegó la lucha y el conflicto a mi vida, pero quisiera yo contarles un poquito el contexto, ¿no? De por qué. Al igual que muchas mujeres, también fui preparada para el éxito profesional, para una carrera, para tener una vida profesionista. Yo recuerdo que desde chiquita, desde niña, admiraba a mi mamá, aún la admiro, pero en el sentido de que admiraba a mi mamá cuando se ponía sus trajes sastres, sus medias, sus zapatillas y se iba a la oficina y se iba a trabajar a algún colegio. Entonces yo decía, cuando sea grande yo voy a ser como mi mamá, ¿no? Y
Y gracias a Dios mi mamá siempre fue presente cuando estaba en casa, nos prestaba atención, pero sí hubieron muchos huecos que no se llenaron en su momento. Para mí realmente la escuela no fue problema. Gracias a Dios, igual se me enseñó que la escuela era mi segundo hogar y la maestra era mi segunda madre, así que yo tenía en gran estima la escuela y a los profesores. Pero el problema es cuando las vacaciones, días festivos, mi mamá tenía que ir a trabajar y me encomendaba con conocidos o con personas, amistades. Tristemente, llega un momento en mi vida, no sé si eso fue lo que le dio a mi mamá la motivación para dejar de laborar, es decir, para salir de casa a trabajar. Le tengo que contar a mi mamá algo que me guardé por muchos años, una situación algo triste para una niña, ninguna niña debería de vivir. Y le cuento a mi mamá la situación desagradable que tuve con una persona que se supone que era un conocido. Mi mamá guarda silencio en ese momento y creo que solamente tiene una lagrimita y no volvimos a hablar del tema jamás, hasta el día de hoy. Entonces, yo veo a mi mamá cómo cambia su forma, deja de trabajar, de salir fuera de casa a generar ingresos y empieza a buscar la manera de generar esos ingresos dentro de casa. Hasta la fecha mi mamá sigue trabajando, ella es maestra y empezó a dar asesorías por las tardes y armar todos estas club de tareas que ahorita les conocen así, ¿no? Y así es como mi mamá empezó a generar ingresos para apoyo de la casa, porque pues tenía que pagar colegiaturas, somos 3 hermanos, entonces todo esto genera gasto. Pero este es el patrón que yo vi, entonces cuando tú eres niña y ves todo esto, tú dices, bueno, es la vida que probablemente yo también llevaré, ¿no? El detalle o el problema viene cuando nace la primera hija. Termino de estudiar la carrera, después del año me caso y después exactamente el año viene la primera hija. Tuve la oportunidad de laborar, fue un corto tiempo, pero Dios me dio la oportunidad de hacerlo. Como la carrera era lengua inglesa, pude laborar en colegios. Entonces, en su momento, todo lo que experimenté en esos lugares me sirvieron a tomar la decisión de educar en casa más tarde. Yo en ese momento no sabía, ni conocía, ni había escuchado sobre educación en el hogar, homeschool. Entonces nace la primera hija y más bien el conflicto creo que no era mío, sino era con las personas que no podían comprender, entender, no cabía en su mente, porque yo estaba en casa cambiando pañales y desperdiciando mi vida, mi juventud, talentos, dones. Se me hacía sentir que yo estaba, no sé, quizás hasta flojeando, ¿no? En casa y que de alguna forma yo tenía que desquitar todos estos años de estudios, de preparación, el sacrificio que hicieron los padres en mí, como que yo no lo estaba desquitando. Entonces, estar en el anonimato, encerrada en casa, no era como que justo, ni para mí, ni para todo lo que mis padres habían invertido en mi educación. Todo esto era siempre motivo de comentarios entre familiares, conocidos, amistades. Inclusive les comentaba la otra vez, ¿no? Que hasta me buscaban trabajo. Yo ni andaba buscando trabajo, pero me decían, oye, dame tu currículum o papeles, porque fíjate que hay trabajo aquí en esta empresa y acá. Pero yo tenía a mi niña chiquita de meses. Incluso yo me sentí retada una vez que me dijeron, es que a lo mejor tu esposo no te deja, tu marido no te deja trabajar. Y eso me pegó muy fuerte y recuerdo decirle a mi esposo, ¿sabes qué? Voy a trabajar para que vean que no, o sea, que tú no eres el problema, o sea, no estoy trabajando porque yo no quiero, pero me dejaba influenciar, o sea, al fin yo, chamaca, joven, ingenua, me dejaba llevar por todos esos tipos de comentarios y es cuando decido irme a trabajar ya con la beba de mes. Una cosa sí yo tenía clara, no, las estancias y las guarderías no me convencían. Entonces yo decido encargar a mi hija con mi mamá.
pero les comentaba, mi mamá siempre ha estado ocupada, ella siempre ha trabajado. Entonces, mi mamá no se negó, pero yo al finalmente sí vi que era una carga, no porque mi mamá no ame a la nieta, o sea, ella la ama y la adora, pero yo vi que no, mi mamá no iba a poder, o sea, le estaba yo delegando una responsabilidad de crianza en ese momento que me correspondía a mí. Entonces, todo eso daba vueltas en mi mente, o sea, ese era el conflicto más bien que yo tenía, de que hacer caso a los comentarios de las personas, o qué es lo que yo realmente creía y veía también en la palabra, ¿no? Entonces, ese más bien fue las presiones externas, los comentarios de terceras personas, sí me afectaban. Y es algo con lo que Dios siempre ha tratado conmigo. El ya no estar prestando tanto atención a lo que los demás digan, sino irme a la palabra. Muy bien. Gracias, Gloria. Me parece interesante esto que mencionas de que tenemos la idea de que si estamos en casa con nuestros hijos, estamos echando a la basura gran parte del trabajo que hicieron nuestros padres en nosotros, de la inversión que hicieron nuestros padres, y definitivamente esa es una carga para nosotras, ¿no? Porque pues sientes como que tú, bueno, uno vio, ¿no? Nosotros vimos lo que nuestros padres se esforzaron por darnos, todo lo que hicieron para que nosotros pudiéramos tener una carrera y de pronto tener que renunciar a eso sí es una confrontación, sí es una lucha, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que hemos pasado por ahí. Pero, ¿nos podrías platicar cuál ha sido tu conflicto más fuerte o las situaciones por las que tú has pasado entre maternidad y carrera? Digo, bueno, tú, aquí el asunto es que no solo tienes una licenciatura, sino muchos estudios posteriores, ¿no? Que quizá le añadan más peso, ¿no? Entonces nos gustaría escuchar tu experiencia. Sí, primero que nada, pues quiero darte gracias a ti, gracias a Dios por esta oportunidad, este privilegio que tenemos de transferir nuestra vida, ponerla al descubierto para que las cosas que les sirvan, les sean útiles, las hagan y que también aprendan de nuestros errores porque tenemos demasiados, ¿verdad? Pero eso lo usa Dios para bendecirnos y edificarnos mutuamente. Yo tengo 5 puntos, espero ser breve porque esos 5 puntos implican años de mi vida para mí y luchas grandes, pero quiero ser breve, espero que Dios me lo permita hacer. Y la primera lucha que yo tuve con mi maternidad y la profesión fue cuando deseaba casarme. Yo tenía 27 años y estaba esperando por fe la persona que pudiera llegar a mi vida y era una crítica para todos mis amigos universitarios, pues era un absurdo porque estábamos apenas empezando, ¿no? Cuando todos nuestros amigos de la iglesia ya estaban casados, pues en la escuela nadie se había casado, entonces todos me decían que no pensara así, pero Dios siempre tuvo misericordia de mí y yo siempre tuve bien claro mi reloj biológico y yo sabía que si me realizaba como profesionista, pero no me realizaba como esposa y madre, pues no habría cumplido el propósito para el que Dios nos trajo a las mujeres a este mundo. Eso estaba en mi corazón. No había sido inculcado en mi casa porque como todas hemos expresado, pues se nos inculcó estudiar. En mi caso decía, mi papá tenía claro para mí el doctorado. Aunque él era un hombre sencillo, Dios le dio la visión de que tenía que estudiar hasta el doctorado y pues yo siempre me considero una persona obediente y pues de hecho mi papá fue el que escogió mi carrera. Él hizo mi examen vocacional. A veces veo a los muchachos que les hacen sus exámenes para ver qué sirve. Pues mi papá, yo quería estudiar medicina para ponerla al servicio de Dios y yo veía a los misioneros que venían y yo quería servir así como los médicos. Y cuando mi papá me dijo, no, es que tú no sirves. De hecho, hice toda en la prepa, tomé todas las materias para ser médico, pero cuando lleva a llenar mi hoja de solicitud a la carrera, mi papá me dijo, no, tú vas a ser abogado porque todo tu perfil es para abogado. Entonces yo me puse lloré, pero mi hermana, que es muy sabia, es 8 años mayor que yo, me dijo, no te preocupes, tú puedes servir a Dios, hay mucha gente que está injustamente en las cárceles,
tú las puedes servir. Y entonces eso animó mi corazón y desde el primer día que pisé la universidad me encantó. Mi papá no se había equivocado, era lo que Dios me había diseñado para hacer, para estudiar ahí, y me dio mucho gusto poder empezar a buscar de Dios y saber que tenía una persona para mí. Cuando me caso con mi esposo, el pastor Jorge Aparicio, pues él también tenía una perspectiva diferente. Dios tiene siempre un camino distinto a como nosotros lo imaginamos. Y él también estudió en el Tecnológico de Monterrey y pensaba que solo pudiéramos tener una sola hija. Entonces, pues yo no quería tener una hija. Yo me decía, ¿cuántos? Pues no sé, pero una no. O sea, los que yo conozco, unos son medio raros. Digo, no, mejor uno no. Y no sabía. Yo siempre fui maestra de preescolares en la iglesia. Por 12 años fui maestra de preescolares y leía libros, y estudiaba y me capacitaba. Yo decía, es que los niños hasta los 7 años necesitan a su mamá para ser formados. Entonces yo le pedí en mi corazón que mis hijos, cada uno de ellos hasta los 7 años yo los pudiera formar. Y yo no los quería llevar a la guardería ni nada, yo los quería formar. Pero aquí entra Dios otra vez porque nos casamos y como toda gente que, aunque sea cristiana, no tiene bien claros ciertos valores bíblicos, nosotros pensábamos, vamos a casarnos y después de 3 años vamos a tener hijos. Ahora sé que es una tontería, pero en ese momento yo lo creía así, que era como que para que disfrutaras, ¿no? O sea, más tiempo de estar casados. Pero Dios, gracias a Dios, yo le dije, Señor, 3 años, dame 3 años para que yo tenga mi primera hija. Pero gracias a Dios pienso, yo creo que no oré, no grité tan fuerte y se equivocó. Y en 3 meses ya estaba yo embarazada de mi primera hija. Y allí cambió todo porque yo estaba trabajando como visitadora adjunto de los derechos humanos del Estado de México. El jefe era pues mi amigo del posgrado. Y entonces ya entra el primer conflicto bien grande porque después de mi tiempo que te dan de irte a tu casa por maternidad, resulta que ya tenía que regresar y pasó una semana y no regresaba, pasaron 2 y no regresaba, hasta que me mandan a tocar a la puerta de mi casa, porque yo trabajaba en Ecatepec, pero hay 7 visitadurías y yo vivía en Atlacomulco. Entonces de la visitaduría de Atlacomulco me mandan llamar, me dice, tocan, salgo y dice, que dice el doctor Nieto, Contreras Nieto, que era el comisionado de los derechos humanos del Estado de México, que si va a regresar a trabajar o no. Yo, no, o sea, pues entonces ahí me metí, hice mi renuncia y llorando se la entregué en las manos porque yo no me atreví a entregar la renuncia, yo quería estar allí trabajando, ganaba muchísimo dinero y era un algo muy, muy padre donde podía ayudar a las personas y todo. Pues llorando entregué así mi renuncia porque yo quería estar ahí, yo realmente quería estar ahí, pero abrazaba a mi hija y mi esposo me daba 1000 soluciones y me decía, pues que la cuide Sofi, que la cuide, te la cuido, y entonces tú la vienes a ver los fines de semana y no pasa nada. Dije, no, la hija es mía, no de Sofi. No, esta hija me la dio Dios. Y con dolor de mi corazón entregué mi renuncia llorando y ya después que pasaron 10 días, pues fui a hablar con el comisionado y le expliqué, él entendió todo. Y después, esa fue la primera gran lucha. Después fue el embarazo de Elisa, porque yo ahí todavía no tenía el doctorado y estudiamos algo que ustedes muchos conocen, que es Principios Básicos para la Vida, y nos enseñaron que los hijos son una bendición de Dios y que tontamente la gente nos cuidamos para no tener hijos. Yo entonces tenía el dispositivo, el DIU. Dios tocó mi corazón y me lo quité en un acto de fe y dije, yo sé que me pongo bien mal, me da hiperemesis aguda los 3 primeros meses, o sea, un vómito intenso que te deja ahí con suero y tirada como muerta 3 meses. Bajaba 5 o 6 kilos en los primeros 3 meses. Dije, no importa que no, yo aunque no sé qué pase con mi doctorado, pero yo me voy a quitar el DIU por fe. Pues me quité el DIU y entonces a los 3 meses ya de embarazo con Elisa en el vientre, pude ir a hacer mi examen doctoral y ahí fue una bendición de Dios y esa fue otra lucha porque pues era la maternidad o la tesis doctoral, ¿no? Pero otra vez Dios me permitió por fe decir, pues no importa, yo lo voy a hacer por fe. Y después el cuarto fue cuando ya estando ahí en Córdoba,
pues yo veía a todos mis amigos con sus carreras muy exitosas y uno de ellos, que era un compañero también de posgrado y paisano de Ecatepec, porque ahí crecí yo toda mi vida, en mi infancia, acababa de ser nombrado presidente municipal de Ecatepec, era Erubiel Ávila Villegas. Entonces le dije a Jorge, oye, ¿y si le pido trabajo? ¿Y cómo es que? Y dice, sí, ándale, ve. Y desde Córdoba hasta la Ciudad de México son 5 horas, pues fui a pedir trabajo y le dije a Erubiel que estaba allí, y me dice, pues voy llegando, escoge lo que tú quieras, aquí hay trabajo para ti. Pero estando ahí, Dios tocó mi corazón y empezó a oír que todos estaban divorciados, que nadie tenía esposa, que era su segundo matrimonio, que los hijos ni los veían. Y ahí Dios tocó mi corazón y dije, no, lo que quiero es mi esposo y mis hijas. Y me regresé otra vez a mi casa y volví a entregar ese trabajo glamuroso, ¿verdad? En las manos de Dios. Y el cuarto punto con el que Dios tuvo que trabajar en mi vida, en la maternidad también, fue en ser ayuda idónea. Yo no sabía ser ayuda idónea, había leído muchos libros de derecho, muchos libros de niños, de cómo educar a niños, pero nunca nadie me dijo cómo ser ayuda idónea, o sea, no sabía, o sea, realmente no sabía. Y entonces entré en conflicto matrimonial, entramos en un conflicto matrimonial de lucha de poderes, así por así decirlo, porque yo, pues, Dios me había permitido ser líder estudiantil, líder juvenil en la iglesia bautista y así. Entonces, Jorge me tuvo que decir, el que no sabe gobernar su casa no puede ser pastor. Para mí fue un choque horrendo y tuvimos que dejar el pastorado para que pudiera Dios ubicar a cada quien en su lugar. Y debo de confesar con tristeza que yo creo que me tocó la peor parte, con humildad, ¿verdad? O sea, Dios humilló mi vida como pocas veces y por 7 años fue humillada de todas las maneras habidas y por haber, de todas las maneras indescriptibles. Yo pasé por una humillación muy, muy fuerte de 7 años, en donde Dios otra vez nos manda a traer al ministerio y nos permite ver para qué habíamos sido llamados y cómo habíamos sido tocados en esa área para ser perfeccionados, para ayudar a otras personas. Esos son los puntos más cruciales entre mi maternidad y mi carrera profesional, básicamente. Oye, Vero, te agradezco mucho que te abras tanto tu corazón. Yo sé que sí son situaciones cuando Dios nos pasa por fuego, que no son fáciles, que definitivamente nos sacuden, no son bonitas, no es bonito estar en esa situación. Sin embargo, lo hermoso es ver que Dios usa esas situaciones para nuestro bien, ¿no? Porque de verdad necesitamos ser pulidos. Yo digo, yo también puedo decir que digo, no sé si de la misma forma, probablemente no, pero sí definitivamente el Señor ha trabajado conmigo, también me ha pasado por situaciones de humillación que realmente es algo pesado, ¿no? Es algo difícil de pasar, ¿no? Yo quisiera compartirles que en mi caso, yo estuve trabajando en Monterrey durante varios años. Desde antes de terminar mi carrera, yo estaba trabajando en un despacho de arquitectos, trabajé en un par de despachos de arquitectos y después en una constructora, en donde nos dedicábamos principalmente al diseño y construcción residenciales, cosa que a mí me encanta. Hasta la fecha todavía a mí mi profesión, mi carrera es algo que disfruto mucho, que me gusta mucho hacer. Y bueno, cuando me casé me vine a la Ciudad de México y aunque yo aparentemente tenía el cambio de ciudad, pues me obligó a dejar mi trabajo. Entonces me vine a México y yo ya tenía, creo que 29 años, ya estaba grandecita. Entonces dije, bueno, si Dios nos da hijos, pues empiezo criando a los hijos y si no, pues me busco un trabajo, ¿no? Para mí era muy, muy fácil. Y bueno, incluso pensaba, si Dios nos da hijos, pues de aquí a que entre al kinder, ¿no? Me dedico a él y en cuanto entre al kinder, pues ya voy a tener medio tiempo, ¿no? Y luego con mi marido que se dedica a todas las cuestiones de internet,
Él, la verdad, siempre me ha apoyado y no no pone ninguna negativa. Él, al contrario, me dijo, sí, yo te ayudo, hacemos una página así ya está, para que hagas esto y el otro. Entonces, bueno, ahí estábamos los dos pensando en proyectos y cosas que yo podría hacer, ¿no? Yo quería ser mamá ya, sin embargo, cuando tengo a mis hijos, cuando tengo a mi primer hijo, para mí fue una cosa muy fuerte. También ahí fue mi primer conflicto y tengo que decir que no necesariamente con mi profesión, sino más bien, y tristemente, con mi persona, o sea, con mi soberbia finalmente, ¿no? O sea, con mi egoísmo, porque para mí era muy difícil no ocuparme de mí misma y ocuparme de mi hijo, ¿no? Y de pronto me acuerdo que entraba así en choque porque decía, bueno, ¿qué me pasa, no? ¿Estoy loca o qué me pasa, no? Pues sí, este bebé depende de mí, ¿no? Pero sí, de pronto me daba la cosa de que es que me quiero bañar sin que alguien me esté presionando, ¿no? Sí, cosas bien bobas. Pero sí, como mamás primerizas a veces entramos en esas, y bueno, con las hormonas, ya sabes, ¿no? Arriba y abajo, pues entramos en esas crisis, cuando recién tenemos a nuestros bebés. Y bueno, yo tenía toda la idea de que mis hijos, después de que crecieran unos años, se iban a la escuela y yo iba a tener mi medio tiempo, por lo menos, para dedicarme a mi carrera, ¿no? Cuando mis dos hijos mayores entran al kinder, ahí es donde Dios empieza a orar en nosotros de distintas formas, y bueno, en mi esposo y en mí, porque primero, la escuela no fue tan favorable para nuestro hijo mayor, ¿no? No le iba muy bien, entonces no estábamos tan contentos y decidimos buscar otra, lo cambiamos de escuela, no estábamos muy convencidos y me dice mi esposo, oye, ¿cómo ves si educamos en casa, no? Y yo le digo, no, ¿cómo crees? O sea, eso es para gente bien rara, que allá encerrada en el mundo, entonces no. Nosotros no, nosotros somos gente normal, ¿no? Que hace las cosas normal, como todo el mundo, ¿no? Entonces, ya no me dijo nada, yo me quedé con la cosita porque no estaba conforme con la escuela, me puse a buscar información y me suscribí a la página del Hogar Educador, de donde recibí su revista, que fue de mucha bendición para mí. Leí muchos artículos de ahí en donde veía mamás con otra visión, con una visión muy distinta, ¿no? A la que yo tenía hasta ese momento. Y en la escuela llegó el día del maestro y pusieron en el pizarrón que ponen a la entrada un poema dedicado a la maestra. Yo daba clases en esa escuela, daba clases de música. Y como Gloria, pues también me pude dar cuenta de cuál era la situación desde dentro de un jardín de niños, ¿no? Cuál era la situación, no solo de los niños ahí, sino de sus familias fuera, ¿no? Había situaciones fuertes, pesadas, en chiquitos de 3 años, ¿no? Que estaban viviendo con familias con muchos distintos problemas, muchas distintas situaciones que obviamente tenían su impacto en los niños y en la escuela, ¿no? En fin, llega el día del maestro y veo este poema en donde sí se oía muy bonito y decía la maestra, así como nos decía Gloria, ¿no? Tú eres como mi segunda madre, ¿no? Porque tú secas mis lágrimas y tú limpias mis rodillas y tú esto y aquello, ¿no? Y de verdad, conforme iba leyendo el poema, Dios sabe cómo tocarnos, ¿verdad? Para mí fue así como una puñalada, ¿no? Porque pensé, es cierto, un niño a esta edad requiere de los cuidados maternos, o sea, y si uno como madre no se los da, alguien más se los va a dar, ¿no? Alguien más tiene que cuidar de ese niño. Un niño no puede estar solo, ¿no? Eso de que lo voy a mandar a la escuela para que sea independiente, no es cierto. En la escuela va a ir a depender de alguien más. Lo único es que no va a depender de ti, pero va a depender de su maestra o del asistente o hasta de la conserje o de quien le muestre atención y cariño, ¿no? Porque sí pasa. Entonces, ahí
fue algo muy fuerte, porque sobre todo cuando leí, porque tú eres como una segunda madre, pensé, a ver, ¿por qué mi hijo necesita una segunda madre si no es huérfano, no? Dios me ha puesto a mí, entonces yo dónde quepo en esta ecuación, ¿no? Yo de dónde soy. En fin, entonces, esa fue una situación que nos hizo traer a nuestros hijos a casa. Sin embargo, si bien los trajimos, también yo no tenía todavía la actitud ni el corazón, creo, en el lugar correcto, porque yo seguía teniendo anhelos, ¿no? Yo seguía pensando en que, pues todavía, de hecho, todavía tengo mi página para proyectos y demás. He realizado algunos proyectos, pero mi corazón estaba todavía ahí, ¿no? En que pues necesito de alguna manera balancear las dos cosas, que creo que es a lo que muchas llegamos como conclusión. Tiene que haber una manera en que yo pueda conjugar los dos y llevarlos a cabo, ¿no? Entonces, estamos en esa lucha, ¿no? ¿Cómo le hago para saber hasta dónde sí y hasta dónde no, ¿no? Entonces, bueno, yo quisiera que ahora nos platicaran un poco precisamente de eso, ¿no? ¿De qué forma, en qué momentos, de qué manera Dios te habló, te ayudó a poder desenredar esta maraña, ¿no? O sea, estoy en este conflicto. Ahora, ¿de qué forma Dios nos ha hablado y ha tratado con nosotras para poder entender lo que Él tiene para nosotras? Johanna. Sí, híjole, pues primero fue como encontrarle razón de ser a la licenciatura, ¿no? Porque yo la verdad es que los primeros años, lo vuelvo a decir, tenía un serio conflicto, ¿no? Sí llegué a pensar, pues hubiera mejor aprendido corte y confección, hubiera aprendido a hacer de comer, como que no le hallaba para qué tantos años de haber estudiado. Y luego en esa escuela, ¿no? Yo decía, ay, me daba como cargo de conciencia. Pero después yo me empecé a dar cuenta, ¿no? Que Dios siempre trae una provisión correcta a tu vida, y esa provisión que había traído a mi vida a través de la licenciatura tenía una razón de ser. Yo me había casado con un hombre que es comunicólogo, diseñador gráfico, y que lo que le faltaba pues era la mercadotecnia, ¿no? Entonces, al yo tener esa licenciatura, los primeros años, sobre todo, pues cuando los niños están chicos y te permiten un poquito a lo mejor gozar de ese tiempo, yo hacía muchísimos trabajos en conjunto con mi esposo, ¿no? En casa hacíamos un ping-pong de ideas, hacíamos el proyecto, y aunque él salía y él era el que vendía el proyecto, el que hacía los proyectos afuera, ¿no? Pero yo siempre le decía, si tus jefes supieran que aquí tienes a tu mercadóloga, ¿no? Entonces ahí fue empezar a satisfacer un poco esa necesidad, de esos hoyos que yo le decía al principio que estaban. Pero luego ya empezaron a venir estos años de escuela, también mis hijos empezaron el más grande sobre todo empezó a ir al kinder, y fue ahí donde ya tomamos la decisión, una situación, en mi caso, una situación económica, entramos en una carencia económica fuerte, y ya era decidir entre pagar las colegiaturas o el día a día de la casa. Entonces, al entrar en esos estragos y tener como que decidir si yo me salía a trabajar para ayudarle al marido a completar, ¿no? Y fue que mi corazón, la verdad, mi corazón se cimbró, porque yo no me veía afuera. La verdad es que yo quería disfrutar mi maternidad, de estar con mis hijos. Yo no quería entrar en ese conflicto entre trabajar y los hijos. Y ahí fue cuando decidimos, llegó a nosotros esa opción, que fue hacer escuela en casa. Nosotros teníamos contacto con algunos americanos, y ellos obviamente están tienen mucho más tiempo tomando las decisiones del homeschooling a nivel país y todo eso. Entonces llega a nosotros esa opción, y yo le dije a mi marido, oye, ¿y si en vez de salir a laborar me quedo haciendo escuela en casa con los hijos? Y él me dijo, pues, chequémoslo, o sea, vamos a ver si es viable, ¿no? Porque pues no era común, no teníamos como ahora, ¿no? Tantas páginas de internet, tanto material para hacer escuela en casa, ¿no? Hace 10 años había, pero no era como tan accesible como lo tenemos ahora en cuestión de un clic.
Y fue cuando nosotros entonces tomamos la decisión de hacer escuela en casa. Me aventuro, yo siempre les platico a quien me pide mi testimonio, pues nos aventamos como el borras. Yo así lo sentí, no con todas las herramientas, no con un grupo a lo mejor que te pudiera ayudar, un grupo en donde tú pudieras estar y poner tus dudas en la mesa. Y fue cuando nosotros decidimos entonces hacer escuela en casa. Y este primer año, yo lo voy a decir como, ahora sí que cada quien cuenta cómo le fue en la feria. A mí me fue espantoso. Porque yo tenía toda mi cabeza escolarizada, o sea, nadie había sido un modelo para mí de escuela en casa. Yo no tenía una página, no había tantas conferencias como las que ahora ustedes tienen. Así es que yo tenía todo un conflicto mental de cómo realizar esto. Y la verdad es que fue un año que empezó así como muy, como con un ideal muy alto y me fui en picada. Yo terminé el ciclo escolar diciéndole, no sé qué vas a hacer, no sé en dónde vas a trabajar o qué vas a hacer extra, pero el próximo ciclo escolar los niños se van a la escuela de regreso. Pero en esa época, yo les platicaba la vez pasada, yo tenía un anhelo en mi corazón de irme de campamento. La verdad es que no soy una persona así muy de las montañas ni nada, pero tenía un gran anhelo de irme de campamento. Y en una página de internet, la página que en ese momento empezó a ser para mí un auxiliar en todo esto de escuela en casa, que era Homeschooling México, anunció un campamento, ¿no? Primer campamento para escuelas, para familias que hacen escuela en casa, ¿no? Campamento coinonía, que esa era otra palabra que Dios ponía en mi corazón. Entonces, yo animo a mi esposo, nos fuimos al campamento a Mealco, a Querétaro, y para mí fue una respuesta de parte de Dios. Fue el momento, como tú dices, ¿cuál fue el momento en que concilias tu corazón, mente, la decisión? Fue en ese momento, porque yo pude ahí conocer mamás y las recuerdo con nombre y carrera. Curiosamente, hay detalles del campamento que a lo mejor no me son tan vívidos, y no las voy a echar de cabeza, chicas, yo sé que algunas me están escuchando, pero yo conocí una arquitecta, una diseñadora, una nutrióloga, y entonces para mí impactó mi corazón, porque yo veía a estas mujeres muy serenas, muy calmadas, con mucha paz en su corazón por la decisión que habían tomado. Entonces, para mí eso fue un impacto. Ellas no tenían conflicto con sus carreras y la decisión de ser mamás. Ahí yo pude entender esta palabra que se las voy a leer en la nueva traducción viviente, es Eclesiastés, capítulo 3, 1, y yo sé que nos la hemos de saber de memoria, pero en la nueva traducción viviente para mí empezó a ser como vida. Esa palabra empezó a tener vida en mi corazón. Dice: hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad bajo el cielo. Y cuando yo empecé a entender que estas mamás lo que tenían claro en su mente es que era una temporada la maternidad. No dejamos de ser mamás desde el día que nos embarazamos hasta el día que muramos. Eso no vamos a dejarlo de hacer. Pero en ellas yo pude entender que hay una temporada de ser mamás que crían, o una temporada, en este caso, de ser mamás que hacen escuela en casa. Y sobre todo una de ellas que nos lleva a la delantera nos decía, es que nada más va a ser por un tiempo, Yoja. Tranquila, no vas a ser eternamente la mamá que enseña escuela en casa. Entonces, cuando yo pude entender, discernir qué me estaba pidiendo en esta temporada de mi vida, entender que todos esos anhelos de mi corazón tenían un tiempo debajo del cielo, yo solamente tenía que entender los tiempos de Dios, fue que entonces salí de ese campamento en esa ocasión con mi corazón, sin duda, con mi corazón sin temor. Tal vez no salí con todas las cosas resueltas, pero sí con una resolución de decir, esto es lo que quiero hacer. Esto es lo que quiero disfrutar. Quiero disfrutar esta temporada
Y ahí fue donde yo les comento que todo tomó línea, ¿no? Todo. Fue como haber llegado, yo me sentía como un vagón de tren descarrilado, y para mí ese campamento fue como si me hubieran vuelto a encarrilar y me hubieran dicho, órale, ahí está su viaje, váyase por los años que le falten para adelante. Toda una aventura, a lo mejor todavía sin saber mucho de lo que seguía, pero yo empecé tranquila, con ideas, claro que por supuesto que con un montón de contactos en mi celular, con chicas y con más a las que yo ya podía darles en caso de estrés, en caso de angustia, que me permitieron muchas llamadas y muchos momentos de consejería que llenaban mi corazón, ¿no? Que me daban estas palabras como esta de Eclesiastés, en donde yo ya conciliar, ¿no? Las cosas que pensaba o que ya había pero todos estos años en la Biblia, y empezaban entonces a tener un sentido, un propósito, una razón de ser, ¿no? Y empezar a disfrutar mi maternidad y mi escuela en casa, ¿no? Mi homeschooling. Entonces, para mí, Karime, para mí ese fue como el momentum de poder entender, ¿no? De poder llegar como a ese punto, ¿no? A ese punto de disfrutar. Se pasmó un poquito. ¿Se congeló? A ver si ahorita. Se pasma. Lo que pasa es que a veces el internet no nos ayuda, ¿verdad? Nos hace unas jugadas medio extrañas. Pero creo que le tocaba a Gloria, ¿no? Así a es. Gloria. Ajá. ¿Quién me puede repetir la pregunta? ¿Cuál es el momento de conflicto y cómo Dios te ayudó a resolverlo, o a través de una persona, o a través de un pasaje, o a través de algo que te haya ayudado a Dios a resolver ese conflicto con la maternidad y ser profesionista? Sí, gracias, Vero. Pues sí, llega un momento en que empiezas a ver con claridad tu propósito en esta vida. Y pues algo que me ayudó mucho fue observar. Dios me ha rodeado de muchos espejos y pude verme en ellos y preguntarme si es lo que yo realmente quería para mi familia, ¿no? Para mi vida, para mi matrimonio, para mi hogar. Entonces, frases como, bueno, yo trabajo para darle todo lo mejor a mis hijos, y entonces cuestionarme, si le das todo lo mejor, le das cosas, pero no te tiene a ti como mamá, ¿no? Sí. No tiene la presencia de mamá. Entonces, todos estos tipos de frases, de comentarios, de espejos que yo veía a mi alrededor, me preguntaba si realmente de eso se trataba la vida, ¿no? Y sobre todo como cristianos, ¿no? Seguir la corriente del mundo, para mí todo esto daba un choque en mi cabeza. Y como Johanna comentaba, la luz la encontré igual al final del túnel, cuando una persona, precisamente licenciada, que en ese tiempo estaba, Dios bendiga a las licenciadas en Derecho, estaba a cargo del Instituto de la Mujer en Ciudad del Carmen, Campeche. Tenía un cargo muy importante esta persona, y en confianza le pregunto, oye, ¿me podrías recomendar una escuela para mi hija? Porque pues quisiera tu opinión, ¿no? Yo estaba muy angustiada, muy preocupada, porque ya mi niña de 3 años y medio tenía que irse de mi lado. Yo la veía tan pequeña, tan indefensa, tan inocente, y yo no podía creer que se iba a separar de mi lado tantas horas. Entonces, esta persona me dice, para mi sorpresa, bueno, ¿y por qué no la educas tú? Y esas palabras, esa pregunta retumbó en mi mente, y lo único que yo le dije, bueno,
¿cómo se puede en México? Y pues ella me dio su respuesta de licenciada. En México todo se puede, ¿no? Me lo dijo en tono de gracia y me dice, mira, se puede, busca en internet sobre homeschool. Yo eduqué así a mis hijos, los eduqué en casa, que nunca has escuchado del homeschool, y pues yo sinceramente no me había pasado por mi mente siquiera la idea de poder hacerlo. Y es ahí cuando también viene quizás otro a mi vida, ¿no? De que ahora tenía que ser yo la que iba a tomar esa responsabilidad en mis manos y que pues Dios me había diseñado para eso, ¿no? Para poder criar, para poder alimentar, sustentar y cuidar de mi pequeña hija. No fue fácil porque luego vinieron otro tipo de conflictos, ahora tener que en serio depender de los ingresos de mi esposo solamente, y Dios fue tratando, hasta el día de hoy sigue tratando conmigo, porque sinceramente a veces puedo decir que el enemigo es muy sutil a la hora de engañarnos. O sea, él va a ser muy astuto. Y siempre, lo digo por mí, he tratado de centrarme lo más que pueda en la palabra para no caer en estas sutilezas, en estos engaños del enemigo. Y hay un versículo que dice, les quiero compartir, versículo en Romanos 12:2, que dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, el entender yo como mamá que no debo ir a la misma dirección que va el mundo. O sea, eso impactó mi vida. Este versículo impactó mi vida porque dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Entonces, si su voluntad es así, ¿por qué tendría yo que hacer la mía, no? Mi voluntad, mi capricho, tomar mis decisiones. Es un versículo que hasta la fecha siempre el Espíritu de Dios me lo está recordando, que no me conforme a este mundo. O sea, siempre me está recordando que no me conforme a la vida que este mundo, a las ideologías, al pensamiento de este mundo, y sobre todo vemos muy fuertemente cómo se minimiza el trabajo o la labor que una mujer cuando decide quedarse en casa educando hijos es criticado, ¿no? Menospreciado. Entonces, es un engaño tan sutil que la lucha siempre está ahí, ¿no? Otro versículo que hablando esto de los ingresos, ¿no? Viene el momento en que tú dices, bueno, incluso personas siempre comentan, es que si tú trabajaras, la armarían así de volada junto con tu esposo, ¿no? O sea, la harían. Pero es que no se trata de eso. A veces no pensamos en el costo que sería el que yo fuera a trabajar. Y siempre estoy cuestionando, como que siempre pongo en balanza, ¿no? Las ventajas y las desventajas. Y estoy siempre analizando esto. Si yo saliera a trabajar, también voy a pagar un costo. ¿Por qué? Porque voy a necesitar cuidar de mi personalidad, de una buena presentación, voy a tener que comprar ropa quizás diferente, vestir diferente, voy a tener que comprar comida hecha muchas veces porque seguramente no me dará tiempo de prepararla en casa, voy a tener que llevar a las niñas a la escuela o dejarlas al cuidado de alguien y pagar por ello, y transporte, voy a invertir o gastar en otras cosas. Finalmente, si yo trabajo, pues, no sé, quizás hasta un 80% del porcentaje de mi sueldo se va a ir en estas cuestiones. Pero muchas veces no lo vemos y estamos contentos, ¿no? Haciendo esto. Y el versículo que les comparto es de Mateo 6:24, que dice, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Entonces, este texto es algo que habla muy fuerte a mi vida, porque si yo pongo a un lado mi servicio como mamá, un servicio que estoy dando a Dios a través de mis hijas,
Si yo lo pongo a un lado, si yo lo menosprecio y me voy a trabajar, salgo fuera de casa para tener un ingreso extra, pues yo creo que finalmente voy a quedar mal con uno de los dos, ¿no? Porque así es. Pero otro versículo que habla mi vida es 2 de Corintios, que dice, bástate mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Amén. Es verdad, tenemos momentos de cansancio, momentos agotadores, no es fácil, pero la gracia del Señor es la que nos fortalece en nuestra debilidad, porque como decían por ahí, no somos las supermamás, no lo sabemos todas, no somos perfectas. Incluso me gusta aclarar esto, el hacer homeschool o el educar en casa, siquiera me hace salva, pues. No somos salvos por ello, somos salvos por la gracia de Dios en nuestras vidas, pero estamos buscando hacer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y yo no veo en la palabra de Dios otra forma de cumplir con el propósito de Dios que entregando mi vida a mis hijas, a mi esposo, a mi hogar. Esto es algo que yo he entendido, que yo he abrazado y que en mi corazón está ya una convicción muy fuerte, muy firme. Creo que solamente Dios puede ponerlo en los corazones de cada mujer cuando lo buscamos en verdad. Bueno, quiero decirles también que muchas veces, ahora que estamos viviendo en esta ciudad, incluso vino a mí otra vez sutilmente el enemigo a querer engañarme, y resulta que mi esposo está trabajando en una maquila. Aquí en Ciudad Juárez hay mucho trabajo para todo tipo de personas de cualquier edad. Entonces yo vi eso como una oportunidad nuevamente para salir de casa a trabajar, y le dije a mi esposo, oye, ¿sabes qué? Quizás si yo trabajara la vamos a armar muy rápido. Y me dice mi esposo, está bien, inténtalo. Y bueno, yo oré a Dios y le dije, o sea, mi necedad otra vez, le dije, Señor, pues ábreme las puertas, quiero trabajar, porque si yo trabajara, pues rápido podríamos lograr nuestros objetivos. Y yo estaba orando y todo, me fui confiada y fui a la entrevista. Finalmente, yo fui muy sincera en la entrevista y escribí que tenía 10 años que no laboraba. Entonces, el entrevistador me dice, lo siento, usted me da mucha pena, pero no tiene experiencia laboral, así que no podemos contratarla, ¿no? Yo regreso a casa un poco así, sí, como entre molesta, triste, muchos sentimientos encontrados. Llego a casa y para mi sorpresa, mi esposa estaba preparando la comida, porque pues yo había pasado toda la mañana tarde en esa empresa para que me aplicara la entrevista. Y me dice mi hija, la menor, mamá, ¿qué pasó? ¿Quedaste? Y le digo, no, hija, no me contrataron. Sí, me dice, o sea, pero ella sí, sí. Y yo, ¿qué? Y yo estaba orando para que no quedaras en el trabajo. Y yo, hoy te estaba orando por acá. Y acá está orando por otro lado. Exacto, no se vale. Entonces, y en eso me dice mi hija mayor, que pues ella ya se da cuenta de mis expresiones, de mi forma, cuando no estoy contenta, cuando ando triste o achicopalada, ella se da cuenta y me dice, mamá, es que tú todavía no entiendes que Dios no te quiere fuera de la casa, te quiere aquí con nosotras. Me dio como una caricia, pero a la vez me sentí tan confrontada, redarguida, que no hice más que me alejé, me metí al baño a llorar. Es que nadie me veía. Me puse a llorar y dije, Señor, soy tan necia y tan débil que aún no puedo comprender cómo es que tú me ayudas, me soportas. Entonces, es una lucha que aún sigue en mi vida, pero este tiempo Dios ha tratado todavía más en este asunto, que ya entendí, ¿no? Que tengo que buscar otras formas. Si de cuestión de generar ingresos se trata, bueno, hay otras formas.
Y Dios, yo creo que nos da la creatividad, nos da la ayuda, nos da esta gracia que dice que es suficiente para que podamos hacer su voluntad, que es buena, agradable y perfecta en todo tiempo. Amén. Ay, qué bonito. Amén. Qué bonito testimonio, Gloria, de verdad, de tu hija. Sí. Gracias por compartirnos. Pero Sí. tú nos podrías hablar, y gracias por entrar ahorita al rescate, ahorita que me perdí. Pues, ¿Nos podrías hablar de qué forma el Señor te ha ayudado a poner orden a las ideas y a las prioridades? sí, yo creo que coincidimos con las demás en que solo es Dios y solamente por su gracia es que estamos aquí pudiendo dar testimonio de la maternidad siendo mujeres profesionistas, porque de otra manera no es comprensible. Yo quiero señalar el pasaje de Proverbios 3, del 5 al 6, que dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Yo creo que Dios ha sido fiel y aunque nosotros nos vamos por nuestras propias veredas siempre, porque somos de continuo al mal, dice la Biblia, y engañoso es el corazón más que todas las cosas, a veces hasta oramos y sentimos que es la voluntad de Dios y ahí nos vamos por nuestras veredas haciendo iniquidades que son cosas buenas que Dios no nos ha mandado a hacer, nos envolvemos en esas iniquidades, pero Dios en su fidelidad nos endereza otra vez las veredas, porque lo hemos reconocido en todos nuestros caminos. Ese es Dios fiel al que servimos. Otro pasaje que ha servido para alentar mi maternidad es el de Mateo, por Mateo 16, 25 al 26, que dice: porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Yo con tristeza, como dice Glory, hemos visto otros espejos, ¿verdad? Y ver que han tenido una carrera muy exitosa, pero desgraciadamente han perdido su alma, que son sus hijos, ¿verdad? Después de nuestra alma propia, lo más valioso que tenemos es la herencia que Dios nos ha dado a nosotros y que sus hijos no han podido seguir los caminos que los padres le tenían trazados para el niño, ¿no? Entonces, ese pasaje siempre ha hecho mella en mi corazón. Y la vida, pues un día predicó mi esposo que la vida es tiempo. Y cuando dice Jesús, yo pongo mi vida por mis amigos, es porque ¿cómo se puede reflejar la vida sino en tiempo? Entonces, ¿dónde está todo tu tiempo? Ahí está tu tesoro, ahí está tu corazón, ahí está todo. Entonces, yo quiero hacer un énfasis en lo que enseña mi esposo. Mi esposo dice que como ayuda idónea podemos trabajar siempre y cuando el esposo quiera ser ayudado así. Y eso pues en mí fue una cosa que Dios me permitió. Yo al principio quise poner una librería porque decía, ¿cómo encajo aquí estas cosas? No encajaba, y tú como queriéndole ayudar a Dios, intenté poner una librería para que fuera ministerio y ayuda, pero pues no, lo tuve por 5 años o 3 o 2, ya no me acuerdo, pero más era inversión y comprar muchos libros para que los hermanos terminara yo regalándoselos, ¿verdad? Pero no fue por ahí. Y luego él se emocionó con que yo pudiera dar clases en el TEC de Monterrey, porque siendo su alma mater, pues él sabía cómo funcionaba y cuánto se ganaba allí, que era lo más importante, ¿no? Y yo viniendo de escuela pública, pues decía, ay, el TEC como que no, es de fresilla. Perdón por Joana, pero decía, son como de fresas. Ah, no. Entonces, sí. Y entonces, pues ya fui ahí al TEC de Monterrey y al principio, como nadie me conocía ahí, pues ni caso me hicieron. Pero ya con una recomendación de un maestro de México, ya pude dar clases en el TEC de Monterrey. Y ese no era problema al principio, porque primero mi esposo quería que yo le ayudara de esa manera. Segundo, pues era de las 7 de la mañana a 10 de la mañana y mis hijas estaban dormidas a esa hora. Tercero, después no gastaba tiempo yo en preparar la clase porque contraté una persona que me preparaba las clases, todas las diapositivas, y yo nomás me iba a sentar a pachurrarle y a cobrar mis 400 pesos la hora clase, ¿no? Entonces,
En la casa pues tenía quien, gracias a Dios, quien me ayudara a hacer la comida, quien me ayudara a cuidar a Daniel, quien me preparara la clase. Entonces, no, pues yo no le veía problema. El problema, como dice Gloria Sam, es cuando el diablo te engaña. Y después de un par de horitas que quieres como nomás para que no se empolve tu título, te ofrecen más horas y ya te dan el tiempo completo. Y entonces me dieron más horas y ya no era de 7 a 10, era de 7 a 10, pero tenía que ir a juntas, entregar programas, calificar tareas, no sé qué, y aunque tenía un ayudante, todavía me quitaba mi tiempo. Y gracias a Dios que él entra y nos vamos a Nuevo Laredo. Entonces ahí tuve que dejar el TEC de Monterrey, justo cuando ya me habían ofrecido una carga más grande. Entonces, pues no. Y ya en Nuevo Laredo, pues estuve trabajando, igual dando clases en una maestría, y pues igual me daban mucho dinero por hacer nada, por hacer lo que me gustaba y sin descuidarme, porque ha sido siempre mi oración toda mi vida, que yo no descuide mis hijos ni mi casa, o sea, y esa ha sido toda mi oración, y Dios ha escuchado mi oración porque Él es fiel y verdadero. Me daban mi dinero y yo me iba muy feliz, mis hijos dormidos, mi esposo ahí, y yo volví a ser mamá de tiempo completo, gracias a Dios. Después allí Dios trató conmigo porque llegó un momento, nos fuimos a Laredo primero, y yo decía a la amiga que nos invitó a la educación en casa, que es una amiga que queremos muchísimo, que ustedes ya siempre la han oído nombrar en las conferencias que damos, que es Elisa Marrero. Ellos nos habían invitado, su esposo, ella, nos habían invitado, Ramiro, nos habían invitado a educar en casa. Y entonces yo, cuando llegué a Nuevo Laredo, pues mi esposo, que es muy generoso y muy práctico, dejó casi todas nuestras cosas en Córdoba, y yo volví como a empezar de cero, recién casada, solo con una lavadora, una estufa y un refri, creo, y unos colchones que nos prestaron. Glory, y más o menos ahí nos vamos dando idea de cómo puede ser estas mudanzas, ¿no? Sin cosas. Y entonces yo allá en Córdoba tenía como 3 ayudantes, o sea, una para que me hiciera la comida, otra que me ayudara con los hijos, una que me hiciera que me hiciera la clase, y un sueldo y esto y lo otro. Acá no tenía ni sala, ni comedor, ni nada, y durmiendo en el piso, entonces, y sin ayudante. Entonces yo no había leído El Poder del Clamor todavía, un libro muy, muy famoso de un hermano. Yo solamente había leído la Biblia, y mi corazón, mi alma, le clamó a Dios, pero así le clamó, en un clamor entre llanto, desesperación y todo, y le hablé a Elisa, tú me metiste en esto, ahora sácame, porque mis hijos el día que comen no se bañan, el día que se bañan no comen, y el día que, o sea, yo no puedo, yo estaba llori, y digo, contáctame con los Richardson, porque quiero que me digan cómo le hacen. Yo decía, ¿cómo le hacen? Y entonces me dice Elisa, no, Vero, es que te voy a contactar con ellos viven de una manera muy campestre, dice, pero te voy a contactar con alguien que son de ciudad, y que los dos son profesionistas. Entonces Dios trajo a mi vida a Patty Klingan y a Darel, su esposo. Ella era contadora y él es médico. Bueno, ella es contadora y él es médico. Y vivían en Saltillo, o sea, citadinos, así como que Elisa, muy sabia, nos empató con alguien de la misma forma, personalidad o estilo. Uh-huh. Y entonces viajamos desde Nuevo Laredo hasta Saltillo a conocerlos, y ellos acababan de traducir el libro de la ayuda idónea, lo acababan de traducir, y nos escucharon. Primero, un amor tan grande que Dios puso, y me dijo, ¿sabes qué, Vero? Yo estaba orando por ti. Desde que fue el hogar educador, que hace fue 1 mes, 2 meses, he estado orando por ti. ¿Por qué? No sé, yo tenía esta tarjeta, yo no conocía esta familia, y cuando pasé por Nuevo Laredo pensé en ir a tocar tu puerta, pero eran las 7 de la mañana, y mi hijo me dijo, ay, van a decir que estás loca, mamá, no la molestes. Pero era ya Dios actuando, obrando, conforme a la oración, mi clamor, que era, Señor, ayúdame, yo no puedo, o sea, en mis fuerzas esto me rebasa, yo no puedo, a mí no me enseñaron a ser mamá, a mí no me enseñaron a ser ama de casa, no puedo. Entonces Dios escuchó mi clamor, y a través de Patty Klingan y Darío, que tomaron tiempo de su vida, nos escucharon, y a ver qué problemas traen. No, pues el otro, aquel, aquí, horas y horas y horas. Pero yo no soy auditiva, yo soy visual. Entonces, después de todo un día de estarnos escuchando desde la mañana hasta la noche, paciencia de ellos, gracias a Dios, me dice, Pati, mira, te voy a regalar este libro, está recién traducido, y pues espero que te sea de bendición.
Yo llegué a mi casa y como aparte no tenía muchas cosas en que ocuparme porque no tenía cosas, me puse a leer el libro de principio a fin, 300 y tantas hojas, desde el principio hasta el fin. Me senté y en ese día me lo acabé. Y entonces Dios trajo a mi vida, abrió mi panorama de todo lo que había estado yo haciendo mal. Y Dios a partir de ahí comenzó una transformación para mi matrimonio primeramente y después para mi maternidad. Entonces, pues me encanta el último de mis pasajes que dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces el hermano Darel me dijo, es que yo decía, es que yo puedo hacer libros y está un proyecto para que me publique el Instituto de Investigaciones Jurídicas mi tesis, porque ya la tengo preautorizada, la tengo preaprobada y conozco al que es gobernador del Estado de México, fue mi compañero, y el procurador también fue mi compañero, mi maestro me oyó con todas mis grandezas, mi soberbia y todo, y me dijo, ¿sabes qué, Vero? Mucha gente puede ser juez, mucha gente puede hacer libros, muchos, y a lo mejor que tú, pero solamente hay una persona que puede hacer el trabajo tuyo. El trabajo de mamá solo lo puedes hacer tú. Entonces, eso cambió mi vida, o sea, fue así un golpe, o sea, eso era una realidad, o sea, y venía a mi mente, ¿de qué me sirve ganar el mundo, escribir libros, hacer cosas grandes, si iba a perder a mis hijos? ¿Cómo crees? O sea, eso cambió mi perspectiva y dejé en paz un rato mis aires ahí de grandeza, y se los entregué a Dios. Y a la par yo quería seguir dando clases porque eso ya me había visto que me dejaba dinero y no descuidaba mi casa. Entonces fui a entregar mi currículum aquí en Laredo a la Universidad del Valle, que se acababa de abrir. Y cuando vieron mi currículum me hablan y me dicen, queremos que tú vengas a dirigir la Universidad del Valle aquí. Yo, no, pero no me pongan esa tentación, por favor. Y pues con mucha tristeza en mi alma, pero mucho gozo en mi espíritu, les dije, no, gracias. Ni siquiera voy a dar clases para que se les quite. No di clases en la Universidad del Valle de México. Y entonces, después ya estando aquí para regresarnos a Córdoba, vuelvo a enviar mi currículum al TEC de Monterrey, y llegando allá me vuelven a aceptar. La única diferencia es el punto central, lo que yo les decía que dice mi esposo. Tu esposo debe decidir si quiere ser ayudado así o si no. La primera vez él quería que yo lo ayudara de esa manera, y él me buscó los libros, me trajo a Monterrey, me contactó como mi tema era de comercio exterior y derecho aduanero, me contactó con una aduana. Él lo hizo todo, yo nomás me sentaba, ¿no? Entonces, a hacer lo que él quería que yo hiciera. Esta segunda vez fue diferente. Yo lo busqué. Mi esposo no se oponía del todo, porque si no, no lo hubiera hecho, pero no era su primera prioridad. Entonces allí no funcionó. Terminé corrida del TEC de Monterrey porque saqué a una muchacha del salón y me corrieron del TEC de Monterrey. Así como entré en shock como muchos días, engordé muchísimo porque yo estaba amargada, o sea, me amargué porque yo quería estar allí y me ofrecían una cosa que yo no quería, etcétera, etcétera. Pero es la perspectiva y los engaños de Satanás. O sea, como en un momento dado algo puede ser útil y en otro momento no. Como en un momento dado algo puede ser de bendición y en otro momento puede ser pecaminoso. Por eso lo que decía Johanna, que dice la palabra de Dios, todo tiene su tiempo. Hay tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Hay tiempo de trabajar y tiempo de abstenerse de trabajar. Entonces, allí yo agradezco a Dios porque ha sido Él y solo Él el que nos ha dado su gracia para soportar. Y el último pasaje es Santiago 4, 3-5, que dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites, o almas adúlteras. Y adúlteras, las mujeres sabemos cómo pesa eso esa palabra, ¿no? Y cuando Dios te la dice a ti, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Yo con esos pasajes ha marcado Dios mi formación profesional y mi maternidad, y en eso me acoto.
hay tiempo para todo, Dios dará el tiempo, Él sabe por qué te preparó para tal cosa, Él sabe el momento en que la va a usar y Él sabe el momento en que te va a poder permitir volverla a usar o te permite a la par sin descuidar tu casa, ¿no? Pero eso solo viene de la mano de Dios. Esos son mis pasajes y eso es lo que Dios ha hecho en mi vida. Gracias, Vero. Fíjate que me encanta escuchar estos testimonios porque puedo ver cómo sí es la mano de Dios obrando en nosotras, porque puedo ver similitudes en nuestras vidas o en las situaciones que pasamos. Y bueno, es curioso porque como Dios nos habla cada una, a veces en el idioma que nosotros entendemos, ¿no? O sea, por ejemplo, para ti era escribir un libro o publicar un libro, etcétera, porque eso es algo que para ti es valioso. En mi caso, la comparación vino con un proyecto, porque bueno, la arquitectura normalmente se trabaja por proyectos y proyectos de edificaciones, ¿no? En donde primero haces un diseño y después ese diseño se lleva a la realidad. Una cosa que es para mí muy satisfactoria, o sea, es muy bonito que lo que tú plasmas en un papel o en una computadora, después lo puedas ver en vivo, ¿no? Para mí de verdad es una satisfacción eso. Y a mí Dios me habló precisamente de esa forma, cuando también una persona a mí me confrontó diciéndome lo mismo que a otra, ¿no? O sea, ¿cómo vas a desperdiciar todo lo que, o sea, tantos años de estudio, todo lo que tus papás se esforzaron por ti, por ustedes para que te quedes en la casa, ¿no? Cuidando niños. Fueron palabras que por un lado sí como que me calaron, pero por otro me pusieron a reflexionar, ¿no? Y bueno, gracias a Dios que en ese momento Dios mismo me dio la respuesta, ¿no? Y yo dije, bueno, es que yo creo que no hay un proyecto, o sea, si me pongo a pensar, bueno, ¿qué cosas podría yo lograr como arquitecta, no? Pues, no sé, construir la torre que te gusta, ¿no? O sea, edificios importantes o el museo de no sé dónde, y eso estamos hablando de grandes arquitectos, ¿no? O sea, no, para simples mortales como yo probablemente no fuera, ¿no? De verdad, ¿qué proyectos tan grandes o tan importantes puedo yo lograr que sean comparables a las vidas de mis hijos? Y bueno, esto fue cuando yo tenía 3 hijos, ¿no? Y bueno, ya luego tuve 3 y luego tuve 4, y digo, tuve 4 y luego 5, y pensé, no, bueno, o sea, tengo 5 vidas aquí que Dios me ha concedido, estar con ellos, formarlos, trabajar con ellos y a su vez ser yo misma transformada también a través de sus vidas, porque creo que cuando estamos con nuestros hijos todo el tiempo, Dios nos usa como piedras para pulirnos, ¿no? O sea, nosotros a los hijos y los hijos a nosotras, ¿no? Y puede ser más valioso que estas vidas que el Señor ha puesto aquí en mi familia, ¿no? Entonces, de verdad que ¿qué logros tan grandes pueden ser, ¿no? Para mí, la situación que yo vivía era más bien de una insatisfacción personal y que venía de una falta de gratitud. Es lo que yo pude identificar. No, quizá no fue un momento, Dios estuvo, como lo ha hecho siempre, ha sido muy paciente conmigo y me ha hablado de una y de otra manera. El Señor a mí me estuvo hablando mucho durante mucho tiempo sobre la gratitud o sobre la falta de gratitud que había en mi corazón, el estar anhelando las cosas que no tengo, ¿no? Hay un versículo en Isaías, me parece. No, me lo encuentro. Es en Salmos. Dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Es en el Salmo 73, 21. Y creo que es algo que a veces nos pasa, y en este caso el salmista lo dice, porque él ve que al impío le va muy bien, que obtiene muchas riquezas, que hace muchas cosas, que todo está muy bien con el otro, y dice, oye, espérame, ¿y yo por qué no? ¿No? Entonces creo que a mí eso me pasaba, ¿no? O sea, yo ponía mis ojos en otras cosas, quizá en otras personas, de que, oye, mira lo que están logrando, este está aquí, este está allá, haciendo esto o aquello,
Y yo estoy cambiando pañales y limpiando la casa, ¿no? Porque a veces, aunque tengas ayuda, a menos de que la tengas de tiempo completo, pues la verdad es que la casa se ensucia en 3 segundos, ¿no? Entonces, tenemos que hacerlo, ¿no? Y a veces no nos gusta y entonces viene esta como insatisfacción, ese poner los ojos en otras cosas, ¿no? Y no estar agradecidos por lo que sí tenemos, porque además debo de confesarlo, en mi caso personal, aunque mi carrera me encanta y todo, cuando trabajaba había cosas que me tenían muy insatisfecha. Una de ellas era la falta de libertad que yo tenía como empleada, cuando trabajaba como empleada. Para mí era muy cansado estar todo el día fuera de mi casa y adentro de una oficina. Entonces sí es bien padre que te preparas tu cafecito y te sientas en el aire acondicionado y la musiquita y nada más la computadora, clic, 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 ¿no? Pero todos los días, de lunes a viernes, por años, o sea, llega un momento en que dices, o sea, esta es la vida, ¿no? Y recuerdo que cuando tuve a mi primer bebé, pues todavía estaba muy reciente mi experiencia trabajando así en oficina. Estaba un día con él sentada en el jardín de la casa, tomando el sol, dándole su baño de sol, y me acosté en el pasto y pensé, qué bendición, o sea, qué bendición poder estar aquí a las 10 de la mañana, acostada en mi jardín, tomando el sol con mi bebé. O sea, son esas cosas que puede parecer lo más simple, pero una mujer que trabaja de tiempo completo, una persona que trabaja de tiempo completo, es de verdad un lujo, ¿no? Y son esas cosas que no valoramos a veces. Entonces, bueno, cuando ya el Señor a mí me estuvo hablando de que lo que había en mí era una falta de contentamiento, provocado por una falta de gratitud, trajo varias palabras a mí. Una fue definitivamente la de Filipenses, en donde el Señor nos habla a cuidar de nuestros pensamientos, ¿no? Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, lo honesto, lo justo, todo lo puro, lo amable, todo lo que es de buen hombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. O sea, para mí ese es un versículo que todavía el Señor trae frecuentemente a mi mente, de en qué estoy ocupando mis pensamientos, ¿no? Porque la verdad es que es muy fácil para mí empezar a pensar en cualquier cosa, y entonces entrar como en la falta de contentamiento, ¿no? Ay, si esto, si aquello, si... Entonces, bueno, el Señor me ha hablado mucho de que debo cuidar mis pensamientos y dirigirlos a lo que es bueno, ¿no? Otro versículo también que con el que el Señor me habló muy fuerte en la maternidad, y creo que es mi favorito, es el que tengo en la página de Junto a Corrientes de Aguas, ¿no? Que dice que, porque yo soy Jehová tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Y para mí fue muy, muy, muy valioso, porque mi mamá falleció cuando yo tenía 3 meses, no, tenía 6 meses de casada, 5 o 6 meses de casada. Tenía apenas 3 meses de embarazo. Entonces, para mí fue un tiempo difícil de ajustes, de convertirme en mamá, prácticamente viviendo todavía el luto de mi mamá. Entonces, yo pensaba, ¿y a mí quién me va a ayudar, no? O sea, estoy en una ciudad extraña, sin familia, sin mi mamá, sin quien me auxilie, quién me va a ayudar, ¿no? Y bueno, tuve a mi primer hijo, el segundo. Cuando venía el tercero, porque además mis 3 hijos mayores están muy, muy seguiditos, cuando venía el tercero, yo dije, ¿qué voy a hacer? O sea, yo no puedo, definitivamente no puedo. De hecho, desde el segundo yo decía, no, si no puedo con uno, ¿qué voy a hacer con dos? De veras que cuando me dicen, es que criar un hijo es muy difícil, sí, de veras, sí es muy difícil, o sea, sí lo entiendo, sí lo viví, ¿no? O sea, no es que, es más, te voy a decir que yo creo que criar 5 hijos es más fácil que criar uno, porque el Señor ya va tratando y vas cambiando, ¿no? Él te va equipando, esa es la verdad. Entonces, cuando venía el tercero, yo dije, ¿qué voy a hacer? Todavía los otros dos estaban chiquitos y y le pedí al Señor, le dije, es que de verdad no sé qué voy a hacer. Y
Y pasó algo curioso, hubo una situación en la iglesia donde íbamos, una hermana tuvo un accidente, tuvo un accidente, una combi la atropelló y una situación ahí. Total, yo me enteré y le mandé una tarjetita con este versículo precisamente, ¿no? Yo buscando alentarla a ella. Y entonces ya la hermana se recupera y pasando el tiempo, ella me regala un cuadrito de madera con el versículo pintado precisamente. Y de verdad que es algo que atesoro, aquí lo tengo en mi recámara, es algo que atesoro porque siento que sí fue una respuesta de parte de Dios, de decir, tú tranquila, ¿no? Yo me encargo, no necesitas más, yo aquí estoy y yo soy quien te va a ayudar. Y de verdad pude ver la mano del Señor ayudándome. El día que, buscamos quién me ayudara en la casa, porque en ese tiempo mi esposo trabajaba todo el día fuera de casa, se iba desde la mañana, 9 de la mañana, y regresaba hasta las 9, 10 de la noche, porque la Ciudad de México es un tráfico horrible, que si te atreves a salir a las 6, 7, de todas maneras a las 9, 10, ¿no? Entonces, pues mi esposo llegaba hasta muy tarde, la verdad era muy pesado para mí estar todo el día sola con los niños, y buscamos a alguien que me ayudara, que me pudiera ayudar, pero pues sin conocer a nadie era difícil. Me recomendaron a alguien, y esta persona dijo, bueno, ¿cuándo quiere que empiece? No, pues el lunes, ok, entonces iba a ir el lunes. Bueno, pues Aarón se adelanta un poco el parto, Aarón nace el viernes, estamos el sábado en el hospital, llegamos el domingo a la casa, y la señora Patty llega a trabajar con nosotros el lunes. Y no puedo decir cuánta bendición fue esta mujer a mi vida, que viniera y trabajara con nosotros, porque siento que Dios la usó para darme un descanso en un momento de crisis. Era una persona, es una persona excelente, no era la típica señora que llega y hace la limpieza, no, ella de verdad nos preparaba el desayuno, me decía, oiga señora, que los zapatos de los niños están muy sucios, los voy a lavar, y yo, ay, gracias Pati, gracias, ¿no? Oiga, que la cortina, le voy a levantar la bastilla, y yo, gracias, ¿no? O sea, ella hacía mucho más de lo que realmente tenía que hacer, y bueno, para mí ella fue una de las maneras en que el Señor me dijo, mira, ¿ves? Yo te ayudo, porque además, bueno, también tener a una persona trabajando de tiempo completo en tu casa no es barato, ¿no? Entonces, también, ¿cómo lo vamos a pagar? Ah, bueno, pues el Señor proveyó, según yo, para 3, 4 años, y el Señor proveyó para 4 años. Y bueno, fue un tiempo que yo, la verdad, sí fue como de descanso en ese sentido. Y el Señor me mostró, ¿no? Aquí estoy yo, cuidando de ti, cuidando de ustedes. Hay un versículo que me encanta en Isaías que dice, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará a los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Y podemos ver del cuidado hermoso que Dios tiene con nosotras cuando estamos en nuestra situación, en nuestro momento más vulnerable, ¿no? De más debilidad, de más dificultad, ¿no? Entonces, y bueno, sí, definitivamente yo también, una cosa que he logrado, creo, entender, es porque también un conflicto para mí era, oye, pero la mujer virtuosa hace chorro mil cosas, ¿no? O sea, ¿cómo le hace de veras? ¿Dónde la puedo hallar, no? Está difícil, ¿no? Y yo decía, no, o sea, si la Biblia dice que la mujer virtuosa hace todo esto, pues entonces uno también, ¿no? Es cuestión de ponerse las pilas y hacer de todo, pero no, ¿cómo? ¿No? ¿En qué momento vende y todo? Pero entonces el Señor trajo a mí Eclesiastés, ¿no? Y efectivamente todo tiene su tiempo, y creo que el momento en que nuestros hijos son pequeños es el tiempo de dejarnos ir así de lleno en la maternidad, a hacer lo mejor que podamos, dedicarnos a eso, invertir nuestro tiempo, nuestra energía, todo lo que tengamos, todas las herramientas que Dios nos haya provisto, porque incluso yo he visto cómo el Señor a través de mi vida me ha ido equipando con distintas cosas. Estoy segura que ustedes también, y estoy segura que todas las mujeres, el Señor nos ha ido equipando con distintas situaciones, con distintas
a través de distintas personas o con distintas habilidades para que nosotros las usemos en nuestros hijos. Entonces, no es un desperdicio mi carrera, no es un desperdicio que mis padres hayan hecho un esfuerzo porque yo aprendiera esto o aquello. Todo eso como mujer yo lo puedo traer e invertir en los míos, invertir en mis hijos, ¿no? Entonces, nada más que bueno, creo que necesitamos sabiduría en cuanto a cuándo es el momento. Y creo que la clave está en dónde está mi corazón, ¿no? Si mi corazón está en mi realización personal, seguramente me voy a desviar, seguramente, porque voy a buscar mi éxito, hacerme de un hombre, hacerme de algo, pero si mi corazón está en hacer la voluntad de Dios, entonces todo lo que yo tengo, todo con lo que el Señor me ha equipado, pues se va a canalizar por donde debe de ir, ¿no? Y va a ser de bendición, porque definitivamente el Señor ha usado también mi profesión, mi carrera, en algunos momentos como un medio de provisión para nuestro hogar. No el principal, por supuesto, ¿verdad? Pero ha sido una bendición en determinados momentos. Y yo le agradezco a Dios que así haya sido, ¿no? Entonces, bueno, ya nada más para terminar, ya nos fuimos un poco largo. Así, breve, si podemos. ¿Qué consejo le das a una mamá que está en este conflicto, en esta situación? ¿Cuál sería tu consejo? Tan así como que resumido. Bueno, una cita bíblica que para mí, aquí la tengo hasta subrayada de colores y con muchos corazones. No la voy a leer así como completa, sino les voy a leer lo que impactaba mi corazón. Y dice en 2 de Corintios, capítulo 1, empiezo a leer un poquito adelante del versículo 8, dice, fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar. Me voy a brincar un poquito. Como resultado, dejamos de confiar en nosotras mismas y aprendimos a confiar solo en Dios. Brinco otro poquito. Hemos dejado nuestra confianza en Dios y Él volverá a hacerlo de nuevo. Y para mí estos años de maternidad, como dices, han sido tiempos de confianza y tiempos en que Dios me ha consolado y tiempos en el que el Espíritu Santo me ha provisto, como dices, de todas estas herramientas del conocimiento, pero también del entendimiento para poder sobrellevar una maternidad, una maternidad que yo le quiero llamar así como que floreciente, que verdaderamente se da, ¿no? Y entender que esto que nosotras hemos vivido, a lo mejor esta generación que estamos platicando, pues vamos a ser de consuelo para otras. Esta es nuestra oración en estos momentos, que nuestras oyentes puedan haber sido consoladas con todos estos, con todas estas anécdotas y testimonios y poder entender justamente esto, ¿no? Yo ahora entiendo y una anécdota breve, pues es que a veces sigue existiendo esa necesidad como de decir, Dios, estás ahí, me sigues escuchando, sigues teniendo algo para mí guardado para el tiempo cuando ya sea tiempo de hacer las cosas. Y yo recuerdo mucho esta situación. Estaba lavando trastes un día y para mí mi lavar trastes pues también es un tiempo de orar, o yo lo ocupo para orar. Y estaba lavando trastes y le decía a Dios, mi pensamiento, ¿no? Suspiró un pensamiento en mi corazón así como de, ¿me irán a dar trabajo cuando tenga 50 años de edad? Y como mamás siempre somos inquietas, ¿no? Yo creo que como mamás que estamos en casa siempre estamos haciendo algo, y en esa temporada una hermana mía me había animado a vender productos, y en ese momento tuve una llamada telefónica y era una persona que me estaba llamando para vender un producto a unas cuadras de mi casa. Y yo llegué a casa de esta persona y al estarle vendiendo los productos tuvimos la oportunidad de platicar de algunas inquietudes que ella tenía en su negocio. Para mi sorpresa, era la dueña de unas albercas y era constructora y diseñadora de albercas en el lugar en donde nosotros radicamos, una empresa grande. Y al estar platicando con ella y el estarme dando, dando a conocer en ese momento, me acuerdo que me dijo, yo no sé quién eres, no te conozco bien, pero simplemente con este momento de haber platicado contigo, quiero decirte que tengo en mi corazón ya
jubilarme de este negocio, Dios me lo dio, pero necesito dejárselo a alguien y creo que podría ser la persona indicada. Para mí eso fue muy sorprendente porque, o sea, es verdad, yo estaba minutos antes, o sea, ni siquiera había pasado una hora cuando yo estaba ahí, ¿no? Suspirando, Dios, ¿tendrás algo para mí cuando sea ese tiempo de abrazar? Y minutos después te están ofreciendo la dirección o el tomarte a cargo de un negocio grande, ¿no? De tu ciudad. Entonces, yo, como decía Vero y ustedes, pude en ese momento decir, no, espérame un poco, sí es tu tiempo a lo mejor de jubilarte, pero no es mi tiempo de abrazar este trabajo, ¿no? Y me salí de ahí habiendo hecho solamente la venta del producto que le llevé, pero me salí, me regresé esas cuadras platicando con Dios y diciéndole, oh, wow, tú me escuchas y tú estás atento y claro, me estás demostrando, para mí fue como te queda claro que tengo algo para ti después de tu tiempo de maternidad en casa, o sea, después de tu tiempo de crianza de niños, después de tu tiempo de hacer escuela en casa, te queda claro que estoy aquí, que te estoy escuchando y que tengo algo para ti, sigue confiando en mí. Sigue siendo consolado a través de mí, sigue siendo consolado a través de mi Espíritu Santo. Y esto es lo que les quiero yo dejar a las mamás. Mamás, si ya tomaste la decisión o si estás en ese azul y buenas noches de tomar la decisión de hacer escuela en casa porque tienes estos conflictos como los que te acabamos de mostrar en una gran variedad, ¿verdad? De anecdotarios. De verdad, atrévete a soltarte a lo mejor de esos ideales de vida que hayan sido tuyos o que sean a lo mejor impuestos por una sociedad o a lo mejor por una familia que nos crió entendiendo que eso era lo correcto para nosotras, pero atrévete a soltarlo y atrévete a abrazar esta temporada que a la cual Dios te está llamando, ¿no? Esta temporada de abrazar tu maternidad, a lo mejor agregándole esta decisión de hacer escuela en casa, con plenitud y con convicción de que este tiempo Dios todavía está agregándote valor, Dios está trabajando con nuestro carácter, está trabajando, nos está ayudando a llevar a nuestro temperamento a ser sujetado al Espíritu Santo, nos está agregando valor, porque aunque no lo creamos, como dice Karime, todo esto que obtuvimos en la licenciatura lo estamos proyectando en nuestra vida de casa, en nuestra vida de casadas y en nuestra vida de esposas, y está agregándonos valor. Lamentablemente no es algo que tú puedas poner en la currícula, 26 años de ser mamá, o sea, estaría padrísimo que eso tuviera valor laboral, pero la realidad es que nosotras sí lo podemos decir, sí nos agrega valor y tenemos que confiar, ¿no? Tenemos que confiar que nos estamos haciendo, esto es lo que yo quiero creer de esta generación de más que estamos hablando y nosotras que a lo mejor no pudieron estar hoy con nosotros. Tito 2:4, esas mujeres mayores que instruyen, tienen que instruir a las más jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, a vivir sabiamente, a ser puras, a trabajar en su hogar, a hacer el bien y a someterse a sus esposos. Me gustaría entender o me gustaría creer que somos esa generación, ¿no? Que vamos a poder hablar no solamente estas palabras leídas, sino estas palabras leídas en nuestra vida para beneficio de muchos. Muchas gracias, Johanna. Gracias. Gloria, tu consejo para las mamás. Voy a ser igual de breve que Johanna. Sí. Pero yo tengo 3 consejos que me han servido y espero también puedan ser de mucha utilidad en este tiempo para las que están teniendo este conflicto. Y bueno, dice en 1 Timoteo 6:6 que gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Amén. Tener contentamiento es algo muy difícil, muy fácil y se escucha muy bonito, pero es algo muy difícil de vivir. Pero otro versículo en Timoteo 3 dice, teniendo sustento y abrigo, estén contentos con eso.
El consejo es que no basemos nuestras decisiones dándole más importancia al dinero, a las cosas que podríamos obtener si trabajáramos, ¿no? Si saliéramos a hacer proyectos y todas estas ofertas que luego nos caen. Ese sería el consejo número, tener contentamiento. El número 2 sería examínate. Examinarnos, como dice en Mateo 6, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Si en nosotros, o en el caso de quien nos escuche, si hay en ti la necesidad de salir a trabajar fuera de casa, pero la motivación es porque tú le estás dando más valor a lo que el mundo dice, es decir, el mundo dice que mientras más tienes, más vales. Entonces, Dios no dice eso en su palabra. Si incluso tú estás queriendo salir a trabajar porque es la influencia que tú recibes de la televisión, de las redes sociales, de todos los medios de difusión que hoy nos rodean, incluso si tú quieres salir a trabajar porque tienes esta presión de familiares, de amigos, de conocidos, sin un marco bíblico, no están basados en el temor de Dios, yo te invito a que te examines a la luz de la palabra. Como mujeres cristianas, examinarnos cuál es la voluntad de Dios. Y el tercer consejo es elegir amistades piadosas. Amén. Esto es algo que yo por mucho tiempo pedí a Dios por amistades. Como saben, yo soy de Ciudad del Carmen, Campeche, una islita muy pequeña que ni siquiera aparece en el mapa de la República. Pero siendo una isla tan pequeña, yo quería rodearme de mujeres piadosas, de mujeres que me enseñaran, como comentaba Karime en una ocasión, a amar a su esposo, amar a sus hijos, pero no las hallaba por ningún lado y mi oración siempre era, Señor, provéeme de estas amistades, las necesito, es algo que una necesidad, aparte porque soy una persona sociable. Entonces, rodearme, por si no lo han notado, entonces sí necesitas rodearte, buscar, orar al Señor si no hay en tu ciudad, orar y si te tienes que mover como yo a muchos kilómetros, gracias a Dios que me ha suplido en este tiempo, estoy hablando físicamente, amistades, mujeres piadosas que están buscando el hacer la voluntad de Dios. Y eso a mí me llena de gozo porque aunque la respuesta se tardó un poco de parte de Dios, pero como dice Johanna, todo el Señor lo va poniendo en su tiempo. Entonces, sí, definitivamente yo aconsejo que se rodeen de estas familias, de este tipo de mujeres, porque si tú sigues teniendo mucho contacto con no digo que dejes de tener tus amigos de la universidad o del trabajo, ¿no? Pero sí buscar influencias de mujeres piadosas, porque a veces nos dejamos llevar por todo esto, ¿no? Mi amiga del trabajo y la veo que siempre anda acá, como decía Karime, el cafecito, y ella sí tiene tiempo de ir al buffet en las mañanas, va al gym y va a la estética y todo, y aquí uno toda greñuda, ¿no? Cambiando pañales, lavando, echando tortilla. Entonces, ese tipo de comparaciones luego nos frustran. Y en cambio, cuando te rodeas de mujeres que aman su casa, que aman estar con sus hijos, educan en casa, entonces esa influencia cambia en tu vida. Tú empiezas a ver y a hablar de una forma muy diferente, porque te empiezas a rodear de este tipo de amistades, ¿no? Entonces, ese es mi consejo que en esta tarde yo les podría decir. Y como decía Vero, que podamos valorar que la maternidad es el único empleo irreemplazable. Sí. Tenerlo en cuenta. Sí, Gloria, muchas gracias, qué bonito. Súper. Pero muy bien. Gracias a Dios. Como somos mujeres nos encanta hablar, ¿verdad? Pero tú, Karime, nos cortas. No, dele. Voy a ser breve. Mi consejo es el de Proverbios 3:5-6 que empecé leyendo y con ese mismo termino. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Ese es mi consejo. Muy bien.
Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, verdaderamente que nuestro enfoque, ¿no? ¿Cuál es nuestro enfoque? Y bueno, yo también había pensado en esto último que comentó Gloria Samuel. Para mí, este aspecto de buenas amistades, de las amistades piadosas, creo que ha sido algo que ha tenido ha dejado una huella en mí, ha cambiado muchas cosas de mí y algunas han sido amistades muy cercanas, algunas quizá no tanto. Algo que me encanta es que a través de esta forma de educar a nuestros hijos, el Señor nos ha llevado a conocer muchas personas que la verdad, si yo tuviera a mis hijos en una escuela, o sea, conocería a mis vecinos, ¿verdad? Pero porque pues todos son aquí de donde mismo, ¿no? En la escuela. Y en cambio, educar en casa nos ha abierto un panorama a gente de otras ciudades, de otros países, de hermanos de muchas iglesias distintas, de muchas denominaciones, algo que ha sido muy bonito porque a pesar de ser de distintas denominaciones, hemos tenido reuniones en donde se siente la hermandad, de verdad. Y bueno, a través también de esto me ha llevado a conocer a mujeres de las que creo que yo he podido aprender, quizá no todo lo que debería, pero, pero sí, mujeres que son mayores y o al menos mayores que yo, no digo que sean ancianas, pero son mayores que yo, y que he podido ver en ellas un buen testimonio de mujeres trabajadoras, dedicadas, hacendosas, creativas, porque además sí la maternidad nos abre este espacio a la creatividad, que creo que es algo que Dios ha puesto en el diseño de la mujer, ¿no? Querer hacer muchas cosas y así. Creo que es algo que él ha puesto y bueno, sí, definitivamente las buenas amistades, mujeres que te edifiquen, creo que es clave, importante, porque yo recuerdo antes, cuando yo tenía a mis hijos en la escuela y cuando mis amistades, yo dejé a mis amigos, a mis amigas de Monterrey, de Monclova, muchos años atrás y me vine a Ciudad de México. Entonces, la gente que yo conocía realmente, pues eran las personas con las que me relacionaba por las escuelas de mis hijos, ¿no? Por los lugares a donde los llevaba. Y noté una diferencia, pero, o sea, así, ¿no? Eh, yo escuchaba, por ejemplo, las pláticas normalmente son quejas sobre los niños. Se ve, aunque son mamás, hablan de los niños como un fastidio, como un estorbo, como algo que ay, pues aquí tengo, pero si me lo puedo quitar un ratito de encima, mejor, ¿no? Y quieres que no, este tipo de ideas, aunque se diga en broma o aunque lo que sea, van haciendo, o sea, van haciendo su caminito en nuestra mente, ¿no? Y empezamos a pensarlo, ¿no? Y el momento en que me siento frustrada, pienso, ay, o sea, yo necesito que, un tiempo para mí. De hecho, hay un artículo que les recomiendo que lean, que no ha sido nada popular de mi blog, que se llama El mito del tiempo para mí. Yo veo que cada vez que lo publico, o sea, 2 likes y ya, ¿no? Y sí lo entiendo, ¿no? O sea, porque es una mamá que dice exactamente lo contrario a lo que nos dice todo el mundo. Y es que no estés buscando el tiempo para ti. Todo el mundo dice, no, es que tú necesitas cuidar de ti y darte tu tiempo y no sé qué, para que entonces puedas estar disponible para los demás. Yo creo que hay algo de verdad en el sentido de que necesitamos cuidar de nuestra vida espiritual. Definitivamente necesitamos cuidar nuestra vida espiritual, no descuidarla. Buscar al Señor, leer su palabra, buscarlo en oración, eso sí, pero tanto como buscar mi satisfacción personal, no, y eso es algo que se respira en los grupos de mujeres que se vive y que creo que es necesario que busquemos pues yo diría sacudirnos, pero si no se puede, por lo menos ponderar la otra parte, ¿no? Esta mamá que escribe este artículo perdió a uno de sus bebés y como dice la palabra, ¿no? En la casa de luto es en donde está la reflexión, ¿no? Y verdaderamente hasta que pensamos que las vidas de nuestros hijos pueden no ser por tanto tiempo, pues entonces decimos, bueno, ¿qué es lo verdaderamente valioso, ¿no?
Entonces, bueno, esta mamá creo que habla con sabiduría porque tiene esa perspectiva, ¿no? De que la vida es breve, a veces más de lo que esperamos, de lo que pensamos, y ella dice, olvídate del tiempo para ti, o sea, eso solo te va a llevar a la frustración. Yo, a partir de que leí ese artículo, me di cuenta que sí, esa era una de las fuentes de mi frustración, el querer estar buscando para mí. Entonces, si pueden, léanlo, pídanle a Dios que sí les hable a través de eso. Busquen mujeres que tengan este pensamiento de que los hijos son una bendición, de que estar a cargo de nuestra familia es un privilegio que tenemos como mujeres, es una encomienda que Dios nos ha dado, es una labor que el Señor nos ha dado a nosotras y que, bueno, si somos buenas mayordomos de esto, pues buscaremos cumplirlo de la mejor manera y de modo que puedan ser edificadas, ¿no? A través de estas mujeres. Y bueno, finalmente también tener la mira, creo yo, en lo eterno, ¿no? Las cosas que hagamos aquí en esta tierra, pues finalmente son temporales, ¿no? Pero las almas de nuestros hijos son eternas. Entonces, es en esto en lo que estamos invirtiendo nuestro tiempo. ¿Qué puede ser más valioso que eso, no? Entonces, bueno, pues les agradezco a las tres, de verdad, su tiempo, abrir su corazón, compartir su experiencia. Ha sido una bendición para mí. Yo espero que también para las demás mamás que han escuchado. Y de verdad, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Yo creo que con esto damos por terminado y nos estaremos viendo después. Bien, Dios les bendiga, muchas gracias. Muchas gracias, claro. También yo pasé un tiempo muy agradable, muchas gracias por su vida, me edificaron muchísimo y espero también poder haber sido de bendición para alguien, aunque sea un alguien. Estoy segura que sí. Las amo en el Señor a todas. A Joana no la conozco en persona, pero ya la empecé a conocer y Dios te bendiga y te use. Que Dios te guarde. Nos echamos unos cafés. Órale, adiós, Karime, adiós, Glory, que Dios los bendiga. Gracias, Dios les bendiga. Adiós, Glorisa. Pero, Johanna, Karime, gracias por la invitación. Gracias.